El líder lucha contra sus propios problemas de salud. El tiempo se agota dentro y fuera. Un error en las comunicaciones permitió localizar el punto exacto del corazón de toda la organización. 50 unidades de élite descienden en silencio. El espacio aéreo está bajo control total absoluto. Para comprender lo que ocurrió en febrero de 2026, es necesario retroceder varios años y analizar quién era realmente el hombre que durante décadas fue considerado uno de los criminales más poderosos y temidos de México. Nemesio Oseguera Cervantes, conocido mundialmente como El Mencho, nació en 1966 en el estado de Michoacán, una región donde la pobreza, la migración hacia Estados Unidos y la presencia de economías ilegales han moldeado profundamente la historia social. A diferencia de otros narcotraficantes famosos que buscaban notoriedad pública, lujos ostentosos o presencia mediática, Oseguera construyó una reputación distinta, la de un jefe extremadamente reservado, casi invisible, que prefería operar desde la sombra mientras su organización crecía silenciosamente. Esa combinación de discreción estratégica, disciplina operativa y violencia calculada lo convirtió en una figura particularmente difícil de rastrear. Durante la década de 1980, su historia comenzó a cruzarse con el sistema judicial estadounidense. A los 19 años fue arrestado en San Francisco por tráfico de heroína, un episodio que marcaría uno de los primeros registros documentados de su participación en el tráfico internacional. Tras cumplir condena fue deportado a México, pero ese periodo en Estados Unidos le permitió conocer de cerca el funcionamiento de las rutas de distribución de drogas hacia el mercado norteamericano, un conocimiento que más adelante resultaría decisivo. De regreso en México, según diversas investigaciones periodísticas y judiciales, tuvo periodos de trabajo legal e incluso se menciona que habría formado parte de una policía local por un breve tiempo. Ese paso por instituciones oficiales sigue siendo objeto de debate entre especialistas. Su ascenso definitivo dentro del narcotráfico comenzó alrededor de 2009, cuando se consolidó el surgimiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación, conocido por sus siglas CJNG. Esta organización emergió inicialmente como una escisión de otras estructuras criminales, pero bajo el liderazgo de Oseguera, desarrolló rápidamente una identidad propia, caracterizada por una expansión agresiva y una disciplina interna estricta. Uno de los rasgos más inquietantes atribuidos al CJNG fue su capacidad paramilitar. Informes de seguridad y reportes periodísticos describieron el uso de armamento pesado, vehículos blindados artesanales conocidos como monstruos, lanzagranadas, ametralladoras de alto calibre e incluso drones adaptados para lanzar explosivos. El cártel también fue señalado por su participación en la producción y distribución masiva de metanfetamina y fentanilo, dos drogas sintéticas que en los últimos años han generado graves crisis de salud pública en América del Norte. Esa combinación de poder económico, capacidad armada y alcance internacional convirtió al CJNG en una prioridad para agencias de seguridad, tanto mexicanas como estadounidenses. Capturar a un líder criminal con esas características siempre representó un desafío enorme. Durante años, Oseguera logró evitar arrestos gracias a una red de protección que incluía escoltas armados, informantes y cambios constantes de ubicación. Distintos reportes indicaban que rara vez dormía 2 noches seguidas en el mismo lugar y que utilizaba zonas rurales montañosas para ocultarse. Según múltiples versiones, los operativos para localizarlo dependieron de inteligencia acumulada durante años, vigilancia tecnológica y cooperación entre agencias mexicanas y estadounidenses, interceptaciones de comunicaciones, seguimiento de movimientos financieros y monitoreo de personas cercanas al círculo íntimo del líder criminal formaban parte de las herramientas utilizadas para intentar ubicarlo. En muchos casos, la historia del combate al narcotráfico ha mostrado que el punto débil de grandes capos suele encontrarse precisamente en ese círculo cercano. En diferentes relatos periodísticos y análisis de seguridad, se ha planteado la hipótesis de que uno de esos errores humanos pudo haber permitido finalmente ubicarlo. El seguimiento de movimientos de personas cercanas habría conducido a las autoridades hacia una reunión programada en una zona rural aislada. En ese escenario se habría organizado un operativo con fuerzas especiales, infantería
y apoyo aéreo para rodear el área antes del amanecer. Este tipo de despliegues suelen planificarse cuidadosamente para reducir el riesgo de fuga del objetivo principal, pero también implican un alto riesgo de enfrentamientos armados debido a la presencia de escoltas fuertemente armados. En operativos similares realizados en el pasado contra líderes del narcotráfico mexicano, los tiroteos intensos han sido prácticamente inevitables. En los relatos que circularon posteriormente, se describe un enfrentamiento violento cuando la guardia personal del capo intentó abrir paso para su escape. El intercambio de fuego habría involucrado armas automáticas y explosivos improvisados, generando una situación caótica en medio de terrenos boscosos. En escenarios así, las fuerzas de seguridad intentan capturar al objetivo con vida para procesarlo judicialmente y obtener información estratégica sobre la organización. Sin embargo, las circunstancias de los enfrentamientos suelen ser impredecibles y pueden derivar en heridos graves o muertos, tanto del lado criminal como del lado de las fuerzas del Estado. Según algunas narrativas difundidas, Oseguera habría resultado gravemente herido durante la persecución mientras intentaba escapar junto a miembros de su seguridad personal. En versiones que circularon en distintos análisis hipotéticos, el líder del CJNG habría sido capturado con vida pero en estado crítico, lo que obligó a un traslado urgente por vía aérea hacia un hospital de alta especialidad en la Ciudad de México. En este tipo de operaciones, el traslado rápido es fundamental para intentar preservar la vida del detenido y asegurar que enfrente un proceso judicial. No obstante, los informes no confirmados que circularon posteriormente indicaban que las heridas sufridas durante el enfrentamiento habrían sido demasiado graves y que habría fallecido durante el traslado. De ser cierto un escenario así, significaría el final de la trayectoria de uno de los líderes criminales más influyentes de las últimas décadas en México. La importancia de Oseguera para las autoridades estadounidenses había sido enorme durante años. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos lo identificaba como uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo hacia el mercado norteamericano, una sustancia extremadamente potente que ha provocado decenas de miles de muertes por sobredosis. Debido a esa amenaza, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de $15 millones por información que condujera a su captura, una de las cifras más altas en la historia de la lucha contra el narcotráfico. Este nivel de recompensa refleja la prioridad estratégica que representaba neutralizar a un líder capaz de coordinar redes internacionales de producción y distribución de drogas sintéticas. La cooperación entre México y Estados Unidos en este tipo de investigaciones suele incluir intercambio de inteligencia, tecnología de vigilancia avanzada y análisis de comunicaciones cifradas. Drones de observación de gran altitud, análisis satelital y sistemas de intercepción electrónica han sido mencionados en múltiples investigaciones como herramientas utilizadas para rastrear movimientos de organizaciones criminales complejas. Sin ese tipo de apoyo tecnológico, muchos analistas consideran que localizar a líderes que operan clandestinamente en regiones montañosas o rurales sería extremadamente difícil. La combinación de presión política, cooperación internacional y operaciones militares ha sido una constante en los intentos por capturar a figuras clave del narcotráfico mexicano. Sin embargo, incluso la caída de un líder poderoso no significa automáticamente el fin de la organización que dirigía. La historia reciente del narcotráfico en México muestra que la captura o muerte de capos importantes suele desencadenar nuevas dinámicas de violencia. Cuando Joaquín El Chapo Guzmán fue arrestado definitivamente en 2016, por ejemplo, su organización experimentó divisiones internas que derivaron en conflictos entre facciones rivales. Ese tipo de fracturas internas pueden generar guerras de sucesión dentro de los cárteles, ya que distintos comandantes regionales compiten por el control de rutas, recursos y territorios. Por esa razón, muchos expertos consideran que la eliminación de un líder criminal puede ser solo el inicio de una nueva etapa de inestabilidad. En el caso del CJNG, el liderazgo de Oseguera era considerado altamente centralizado, lo que significa que muchas decisiones estratégicas dependían directamente de su autoridad. Si una figura así desaparece repentinamente,
los equilibrios internos pueden romperse rápidamente. Algunos analistas han señalado que posibles sucesores podrían surgir entre comandantes regionales o familiares cercanos vinculados a la organización. Otros consideran que las facciones internas podrían fragmentarse en grupos más pequeños que competirían violentamente por el control de las operaciones. Estos procesos de fragmentación han ocurrido anteriormente con otros cárteles mexicanos, generando periodos de violencia intensa mientras se redefinen las estructuras de poder. Por esa razón, incluso si un líder tan influyente desaparece, el imperio criminal construido a lo largo de años no se disuelve de inmediato. Las redes de tráfico, los contactos internacionales, las rutas logísticas y las fuentes de financiamiento suelen continuar operando bajo nuevos liderazgos. Miles de millones de dólares generados por el narcotráfico, junto con arsenales de armas y estructuras de corrupción, permiten que estas organizaciones mantengan su actividad durante largos periodos. El verdadero desafío para los gobiernos no es solo capturar a individuos específicos, sino debilitar de manera estructural las redes económicas y logísticas que sostienen a estas organizaciones. En última instancia, la posible caída de una figura como el Mencho representaría un momento simbólico dentro de la larga historia de la lucha contra el narcotráfico en México, pero no necesariamente el final del fenómeno. Las organizaciones criminales han demostrado una notable capacidad de adaptación, reemplazando líderes y reorganizando estructuras cuando enfrentan golpes importantes. La pregunta que muchos analistas plantean es si la desaparición de un líder centralizado puede abrir oportunidades para debilitar a la organización, o si, por el contrario, generará una nueva etapa de violencia mientras distintos actores luchan por ocupar el vacío de poder. La respuesta a esa pregunta dependerá de múltiples factores políticos, económicos y de seguridad en los años posteriores.